Amigas, y bueno, veo que sois muchos y muchas, espero ajustarme al tiempo que me han dado para poder de algún modo al finalizar establecer un diálogo con vosotros, que es lo más interesante creo en este tipo de espacios, compartir reflexiones e ideas. Os advierto que la primera parte de la presentación es una parte teórica. Luego iremos a la parte más práctica, más aplicada, en la que podremos hablar sobre imágenes y sobre propuestas, pero esta primera parte teórica es sin duda necesaria para poder entender lo siguiente, ¿de acuerdo? No voy a preguntar de dónde venís y a qué os dedicáis, pero espero que algunos de los conceptos teóricos sí os resuenen, y los que no, pues tendremos oportunidad al finalizar de que me preguntéis si algo no queda claro. Tenemos ya esa primera imagen ahí de Femen para ir abriendo bocas. El título de la intervención de hoy es Vulnerabilidad y procesos de victimización, Femen y la política radical del cuerpo. Es un título un poco largo, pero que pretende ser inclusivo de las líneas teóricas que voy a intentar vertebrar a lo largo de mi presentación. Vamos a ir viendo una serie de marcos interpretativos que nos van a ayudar, espero de algún modo, a leer las imágenes y las propuestas de activismo de Femen desde otros lugares, a situar esas propuestas que parecen en cierto modo pues superficiales, anecdóticas, con mucho contenido revolucionario, denostadas por una parte, incluso ya veremos desde el propio feminismo, pues vamos a situarlas en un marco de interpretación determinado, anclarlas en espacios teóricos concretos. El primero es, me gustaría que tuvieseis en mente, que no se nos fuese la idea, de los medios de comunicación, de los discursos mediáticos, como aquellos espacios que delimitan muchos de los movimientos de alcance político, muchos de los movimientos políticos de la actualidad. Solamente con mencionar el caso de Podemos, yo creo que queda clara la idea, ¿no? Ha habido una traslación de la actividad social y política de determinadas esferas públicas de presencia off y online a la esfera comunicativa. Es decir, es en la esfera comunicativa, son los discursos mediáticos los que en mayor o menor medida delimitan el alcance de muchos de esos movimientos políticos y activistas. Por tanto, se habla, otro de los conceptos, ¿no?, relacionados con esto de la esfera comunicativa como lugar de legitimación, de la mediocracia, ¿no?, como un concepto que permite definir o que permite articular cómo los conflictos sociales se configuran, como os digo ahí, en la lucha de discursos que articulan determinados marcos conceptuales, como puede ser el caso, el que nos ocupa aquí, el del género, pero no solo el del género, y cómo el factor mediático determina también la intervención política. Esto que de manera más ligera estamos oyendo todo el rato en las tertulias de La Sexta, Eduardo Inda y demás. Pablo Iglesias es porque sale en la tele. Pablo Iglesias no solo es porque tuitea, sino porque está todo el día en la tele. Eso remite a este tipo de conceptos teóricos más complejos como los de la mediocracia, ¿no? Por tanto, estos procesos de comunicación se han incorporado a la esfera mediática, se han incorporado a los discursos mediáticos, y es en ese lugar, en ese espacio, donde se producen los mecanismos de legitimación y deslegitimación, y por tanto quedan en cierto modo obsoletas las formas tradicionales de hacer política, y veremos cómo Femen trata de dislocar también esas formas tradicionales, ese escenario que veremos en palabras de Hannah Arendt, arquitectónicamente masculino y diseñado para la esfera pública y para el discurso. Femen no son las únicas que hacen esto. Os traigo aquí un caso de estudio que nos puede servir para, a vosotros para anclar lo que estoy diciendo, y a mí para servir de marco para la propuesta de Femen. ¿Recordáis la ya extinta, porque nunca llegó a ver la luz, ley del aborto? ¿Qué pasó con la ley del aborto? Así un resumen, una síntesis dentro del relato mediático. ¿Qué pasó? Si fuese una peli, ¿cuál sería el argumento? ¿Qué pasó? El gobierno propuso un proyecto de ley.
encabezado por un ministro determinado, Gallardón. ¿Qué pasó a partir de ahí? Hubo una reacción y el gobierno paró la ley. ¿Y dónde podemos situar esa reacción? ¿Qué tipo de reacción? Social. El social, de determinados... ¿Sí? No, María. No, perdón. Solo se me va. Desde determinados espacios como el género, pero no solo desde ahí. Y también habéis dicho en la calle, ¿no? Online y offline. Esto da cuenta, da muestra de cómo muchos de los movimientos políticos reivindicativos actuales no se pueden explicar solo desde una esfera, no se pueden explicar solo desde un lugar, solo desde el online o solo desde el offline. Igual que Podemos tampoco se puede explicar solo desde la estrategia comunicativa online ni solo desde las acampadas del 15, ¿no? Pues esto es lo que sucedió con la ley. Hubo propuestas de todo tipo, aquí tenéis alguna, ¿no? Campaña de recogida de firmas por la despenalización del aborto y una ley que garantice mi firma, mi nombre, etcétera. No es la única, Change.org también hizo una campaña, ¿no? Pide al ministro de Justicia que no reforme la ley del aborto con el mismo tipo de estructuras. Abas.org, no a la ley Gallardón, etcétera. Es decir, el espacio comunicativo, aquí lo vemos claramente en el espacio online, el espacio del discurso comunicativo en red, sirve para legitimar o deslegitimar determinadas propuestas políticas. Es decir, es posible, a pesar de lo que se dice, es posible que determinadas propuestas que están en la agenda política vean o no la luz en función de cómo los sujetos comunicativos que se convierten en sujetos políticos actúen en la esfera comunicativa. ¿De acuerdo? Eso de no sirve para nada protestar, no, déjalas que hagan ruido, el tren de la libertad, aquel que pusiste tú, María José, que no sirve para nada, que es como, pues una, otra y otra cosa ha servido para mucho, ¿no? Otro de las paradas teóricas, de los ejes teóricos que quiero ver es el de la violencia normativa, vulnerabilidad y precariedad. Estos dos conceptos que Judith Butler ha articulado en distintas propuestas teóricas de los últimos años, que se ha ido ocupando, ha ido hacia este lado ético de los discursos comunicativos. ¿Qué es la violencia normativa, ¿no? Yo digo que la violencia normativa nos subjetiva, es decir, nos sujeta y a la vez ofrece a la teoría política una forma alternativa de pensar la agencia política que subvierte o que subvierta dicha economía normativa. Es decir, es un concepto un poco árido a priori, pero que veréis que nos va a ayudar a explicar. Es decir, es en la propia norma, en el propio proceso de subjetivación y de sujeción a la norma, las dos cosas, en ese proceso de iterabilidad de la norma, de repetición constante de esas normas de sujeción, es en ese momento en el que se puede encontrar una salida, una propuesta alternativa que rompa precisamente esas normas, pero desde esas normas, ¿de acuerdo? Un proceso de iterabilidad, de repetición de las normas que nos van a poder, que permiten al sujeto escapar de esas normas. En algunos casos, desde propuestas grotescas, veremos más adelante la idea del cuerpo grotesco, que nos muestran, por ejemplo, en el caso del género, lo arbitrario que resultan las normas que definen cuál es cada género. Por ejemplo, pensemos en Falete. Yo siempre uso el ejemplo de Falete para esto. Falete nos resulta que grotesco, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Es un hombre, es una mujer, es un hombre, y voy a usar ya el término que os da la pista, exageradamente femenino? ¿Qué encontramos en Falete para que nos resulte grotesco? Es decir, en Falete, si pensad en el icono Falete, como, leyéndolo como una imagen, es la pantoja revisitada, la pantoja 2.0, ¿no? Es decir, desde la forma en la que posa, las uñas, el pelo, ¿tiene o no todas las características que definen desde el punto de vista de las normas sociales lo que supone que es el epítome de una mujer como puede ser una folclórica, ¿no? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Por qué no nos lo creemos? ¿Por qué vemos a la pantoja en el Ola
y no nos da un ataque de risa y vemos a Falete y sí. Porque no es normal, es una persona normal. Bien, vamos a quedarnos con lo de normal. Porque no la asignamos al género femenino. No, sí la asignamos, pero ¿qué es lo que hace que sea disruptivo en nuestra manera de leer las imágenes y de leer lo que el imaginario cultural que esas imágenes nos remiten? Nos cuesta identificar. Nos cuesta identificar a pesar de que tiene todas las características, es decir, que si tuviésemos un formulario y vamos poniendo los tics y los tiene todos, ¿no? En las casillas, puñaladas, pelo así, no sé qué, nos cuesta identificarlo, porque está exagerado hasta llegar a lo grotesco. Es decir, él repite este sujeto, la imagen de este sujeto, ¿repite o no repite esa iterabilidad de las normas asignadas a un género determinado? ¿Sí o no? ¿La repite o no? En esa forma de repetir, de actuar las normas, se encuentra un espacio para comprender, para que esa norma sea inteligible a los receptores como grotesca, como arbitraria, como una norma que es subjetiva y sujeta a los sujetos. ¿Entendéis? Ese es el concepto de iterabilidad. Imaginaos usar Falete para ilustrar el concepto de iterabilidad de Butler, pero esto me sirve a mí para situarlo en la realidad. ¿Lo entendéis? ¿Más o menos? Bien. El concepto de vulnerabilidad y precariedad en Butler. Vulnerabilidad. Y ahí tenéis la cita de Butler de 2006 de su obra Vida precaria, el poder de la violencia y el duelo. La pérdida y la vulnerabilidad parece ser la consecuencia de nuestros cuerpos socialmente construidos, sujetos a otros, amenazados por la pérdida, expuestos a otros y susceptibles de violencia a causa de esta exposición. Es una cita que merece la pena reposarla. No copiéis nada porque yo os paso todo lo que queráis después. Ahora prestad atención solo. Butler concibe los sujetos como cuerpos, es decir, la corporalidad no es extraña al proceso de construir un sujeto y siempre en el encuentro con el otro. Es decir, los sujetos somos siempre vulnerables y somos vulnerables porque nos exponemos a los otros, porque nos construimos a través de las miradas, de las relaciones, de los intercambios simbólicos con los otros. Por eso somos vulnerables, todos. Es esa vulnerabilidad la que nos construye como sujetos y esa vulnerabilidad donde más se muestra es en la vulnerabilidad del cuerpo. Somos cuerpos enfrentados a los otros y por tanto sujetos susceptibles de violencia, de todo tipo de violencia, como veremos, que igual eso sí os suena al concepto de violencia simbólica de Bourdieu. Pero la vulnerabilidad es lo que nos define a todos los sujetos por igual. Sin embargo, el concepto de precariedad es el que define a unos sujetos, vamos a llamarlos de primera, frente a otros sujetos de segunda. Es decir, la precariedad no está equitativamente distribuida frente a la vulnerabilidad, que sí lo está, puesto que, como he dicho, todos nos construimos como sujetos vulnerables. La precariedad no. La precariedad designa una condición políticamente inducida. Como dice Butler en 2010, Marcos de Guerra, Las vidas lloradas. Hay sujetos de primera y sujetos de segunda. Hay vidas de primera y vidas de segunda. Y esa precariedad, que veremos que está instalada en la mirada, en la forma en la que el resto de sujetos nos concibe, esa precariedad es la que distingue a unos determinados sujetos de otros sujetos. Y está políticamente inducida. El cuerpo, según estos dos conceptos de vulnerabilidad y precariedad, el cuerpo ha de ser entendido como forma de estar desposeído, como modos de estar referido a otro, como Jesús, formas de estar, ser que no son propiamente nuestras y que se subordinan a regulaciones sociales que nos anteceden. He querido traer también esta parte de la teoría de Butler para que no se nos escape, para que tengamos bien presente la idea de la norma, y la idea de la norma en su doble sentido. Una norma que no sujeta, pero una norma que, siendo inevitable, nos permite deconstruirnos, es decir, nos permite construir un camino alternativo que nos configure como sujetos políticos alternativos. ¿Vale? Bourdieu sí.
Bourdieu, sí, Pierre Bourdieu. La dominación masculina, violencia simbólica. ¿Sí o no? No, sí. Vale, por lo menos eso en un marco más amplio, sí. El poder simbólico es este poder invisible que solo puede ejercerse con la complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren o que incluso lo ejercen. Es una cita un poco heavy de Bourdieu, ¿no? Un poco... Quiere decir que todo, y lo veremos probablemente en el debate, porque siempre surge esta cuestión en el debate. Acordaos y os remitiré a Bourdieu. Los sujetos que están dominados mediante una violencia simbólica porque son cómplices de esa violencia, de esa dominación. Es decir, son sujetos que se piensan en las categorías del dominador. Sujetos que se piensan en las categorías del dominador. Y eso lo veremos en el caso de Femi, cuando hablemos de Femi y del feminismo. Pero hay una salida a todo esto. Butler nos dice en Deshacer el género: nuestras vidas, nuestra persistencia depende de dichas normas de género, o al menos de la posibilidad de que seamos capaces de negociar dentro de ellas, de derivar nuestra agencia de los campos de sus campos de operación. Está ahí, la cita no está bien copiada. Nuestra agencia de sus campos de operación. Es decir, esto es el concepto de iterabilidad que os avancé antes. Conociendo las normas, sabiendo que somos sujetos que nos pensamos en categorías construidas previamente y que no podemos desasirnos, desligarnos de estas normas, esa es precisamente nuestra salida, ¿no? La salida que se plantea. Vamos a ver si funciona esto. Y me vais a decir si lo habéis visto o no. Uy, se queda pensando. Creo que sí. ¿Que sí? ¿Se oye? No. ¿Por qué no se oye? Sí. Sí, sí se oye. No esperabais eso ahí, ¿verdad? ¿Alguien había visto este vídeo? Nos viene al pelo para esto y para complementar la parte anterior en la que hablábamos del aborto. ¿Qué veis ahí? ¿Lo necesitáis ver otra vez o ya lo habéis visto, no? Lo primero, ¿cómo se construye el discurso ahí? ¿Hay voz en off? ¿Hay algo? ¿Cómo, la narración dónde se deja? ¿En quién recae la narración? ¿Qué es lo que vemos? Un cuerpo, el cuerpo. Estamos conectando el cuerpo como discurso crítico, ¿no? El cuerpo es ¿quién construye esa narrativa? El cuerpo. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es el relato? La parte final ayuda, ¿no? La parte final donde aparece escrita, ¿no? Texto ya. El vientre con las políticas machistas del PP y la extrema derecha europea. Tu vientre ya no es tuyo, les pertenece a ellos. ¿De qué nos habla esto? Los derechos. Los derechos ya no están. Los derechos ya no están. ¿Pero los derechos de qué? Sobre tu cuerpo. Sobre tu cuerpo. Por lo tanto, ¿tu cuerpo es importante o no? Es que esta pregunta, que parece obvia, desde Platón nos han venido dando la matraca con esto, ¿no? ¿El cuerpo para quién es importante? ¿El cuerpo para qué sujetos es importante y para qué sujetos parece accesorio? Luego lo veremos con Hannah Arendt.
¿Cuál es el cuerpo que está en la esfera pública? ¿Hay cuerpo en la esfera pública? ¿O hay discurso solo? ¿Para quién es el cuerpo? ¿Para estas mujeres el cuerpo es accesorio o no? Pero sí es un espacio de regulación, ¿no? Tú hablas de los derechos. Es un lugar sobre el que se legisla, sobre el que se regula, que ha sido expropiado, que ha sido sometido a una violencia, puesto que como cualquier espacio ha sido colonizado, ha sido expropiado y sometido a violencia. Y se pide a través de un vídeo activista de un partido de la casta, por usar los términos tan de moda, se pide que se recupere, se pide acción, se pide una posibilidad de reconquistar un espacio que ha sido eliminado, que ha sido sustraído, que ha sido quitado, que ha sido robado al sujeto por la fuerza, además, ¿no? Ahí lo vemos claramente, bueno, remitiendo a todas estas cosas de la cultura popular, un alien parece que le va a salir ahí. Esto no es ni más ni menos que Michel Foucault, el disciplinamiento del cuerpo, el cuerpo como cuerpo social. Este cuerpo ya no pertenece a un sujeto, ya no pertenece a estas mujeres, sino es el cuerpo reproductivo, es el cuerpo de todos, es el cuerpo social, por lo tanto prevalece ese derecho sobre el sujeto individual, es un cuerpo sometido a violencia. ¿Qué hacen estos sujetos cuando se ven colonizados, cuando se ven sometidos, cuando a través del cuerpo se ven disciplinados? Aquí quiero remitiros, ¿conocéis a Donna Haraway? El manifiesto Cyborg de 1985, ciberfeminismo, así por encima. El cyborg, nada que ver con los cyborg estos de Schwarzenegger ni de películas de ciencia ficción. El cyborg como sujeto posmoderno, híbrido, líquido, capaz de mutar, capaz de con su propio cuerpo hacer política. Haraway define el cuerpo grotesco. Yo, como buena filóloga, voy al diccionario, al DRAE, para que veamos cuál es el significado de grotesco. Ridículo y extravagante, irregular, grosero y de mal gusto, perteneciente o relativo a la bruta artificial, ¿no? Nos quedamos con los adjetivos: ridículo, extravagante, irregular, grosero, de mal gusto. El cuerpo grotesco que Haraway construye, ese cyborg, construido en la tecnología, es una imagen provocadora, subversiva, con la que se intenta superar la propuesta Foucaultiana acerca de la sexualidad construida y vigilada por los poderes para entender otros modos de dominación de los sujetos mediante la biopolítica. Es decir, este cuerpo grotesco, y ya vamos a ir caminando hacia Femen, grotesco al modo en que es grotesco en Falete, es decir, que no está en la norma, un cuerpo ridículo, un cuerpo extravagante, un cuerpo no normativo. Este es el que se va a emerger en todo este tipo de discursos como sujeto político, como cuerpo político. Más gráfico no puede ser. Vimos el vídeo del PSOE y esto es una propuesta fotográfica del artista Marta Marocho. Lo llevo puesto, fijaos el título. Lo llevo puesto. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué leéis en las imágenes? Cuerpo manipulado, construido, colonizado, unas manos que no pertenecen a ese cuerpo, muchas manos, agarrando, construyendo, con violencia, apretando, ¿no? ¿La conocíais a esta artista? ¿A qué os remite esto? Resuena respecto a lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, ese cuerpo como lugar del conflicto, ese cuerpo construido, ese cuerpo colonizado. Si estáis interesados, interesadas, tenéis, si ponéis en Google de aquí, la Comunidad Valenciana, una historia de cuerpos abiertos, el país, en Google,
una investigadora examina la imagen extrema de la mujer en el arte reciente y tenéis ahí, partiendo desde Frida Kahlo, un montón de ejemplos que pueden ilustrar esto, ¿no? Esos cuerpos no normativos, los cuerpos de una mujer que acaba de parir, un cuerpo con estrías, los cuerpos no normativos, los cuerpos sujetos a violencia, porque el cuerpo de la mujer, como todos sabéis, está hiperpresente, ha sido hipervisibilizado en los discursos mediáticos, en los discursos artísticos, pero un determinado cuerpo, que esto va a ser muy interesante para entender lo de femenino. Un determinado cuerpo, el cuerpo normativo, el cuerpo, alguien me dijo por allí, normal, ¿no? Tú, el chico de verde, normal, pues vamos a ir tirando de ese normal mucho, ¿no? Ese cuerpo normal hiperpresente y estos otros cuerpos que son cuerpos construidos. De lo que nos habla esto fundamentalmente es de que el cuerpo no viene dado, no antecede al sujeto, sino es una construcción también. ¿De acuerdo? No solo nuestro género es una construcción, sino que nuestro cuerpo es una construcción. Que se lo digan a René Zellweger, ¿no? Si el cuerpo es una construcción. Bueno, el cuerpo como lugar. Os hablo ahí cuerpo político como mapa de poder e identidad fluida e híbrida asentado en la normatividad, que se cuestiona esta normatividad en la praxis activista. Y empezamos con la primera imagen. Recordad, iterabilidad, cuerpo político, vulnerabilidad, precariedad, discurso, esfera pública, activismo. Bueno, Habermas, ¿sí o no? Habermas sí. Una esfera pública, millones de pequeñas esferas públicas, Chantal Mouffe, Ernesto Laclausse, sí. Posiciones múltiples del sujeto, determinados lugares desde los que romper esa gran esfera pública. ¿Qué vemos aquí? A mí esta foto particularmente me gusta para ilustrar lo que quiero decir y lo que espero que veáis conmigo. ¿Qué vemos aquí? Descriptivamente, si fuésemos marcianos recién aterrizados, un espacio público, ¿no? Un espacio que se supone formal, no están en la calle, no están en un jardín, no están en una casa viendo un programa de la tele, se supone que es el Parlamento, ¿no? Pero un lugar formal, ¿no? Lo vemos por la columna, lo vemos por la barandilla, y luego esos cuerpos. ¿Qué discurso construyen esos cuerpos? ¿Cuál es la narrativa de esos cuerpos? ¿Cuál es el relato? De todos, no solo de las chicas de Femen. Descriptivo solo, es fácil. No vais además nadie va a decir cosas bien o mal, estamos poniendo en común. ¿Qué veis? A ver, el chico de lo normal, te ha caído, de verde y ahí, por hablar, te ha caído. ¿Qué ves? Lo que veo es violencia. Muy bien. ¿Violencia cómo? Porque ahí no hay, no hay una voz en off que narra, no hay un texto, un bocadillo, un texto, algo que acompañe eso. Estamos viendo una imagen. ¿Dónde ves la violencia? En que... A ver, ¿cómo lo que me ha caído? A ver... Que no es una forma normal de manifestarse. ¿La violencia de qué lado la ves? ¿De uno, de los dos, de ellas? Es una pregunta. De ellas. ¿A ellas las ves? Bueno, de ellas y de los otros, porque por ejemplo la mujer que hay detrás intenta cogerla. O sea, vale. A ellas las ves violentas. Podría ser un adjetivo, ¿no? Protestando airadamente, violentas, ¿no? Luego ya has matizado y has dicho que la violencia también la ves del otro lado, ¿no? De esos poderes normativos. ¿Cómo van? Porque las están agarrando, ¿no? Sujetando. Además esta imagen está bien porque tenemos un hombre, una mujer, o sea, de todo tipo. Es el poder, ¿no? El que está representado ahí. Es un escenario diseñado para ser el lugar de la política en la esfera pública, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? El Parlamento, no hay mejor lugar para ello. Y luego tenemos unos sujetos ejerciendo un poder determinado que tú en un segundo momento de reflexión has dicho que vale, que también te parecen violentos porque están ahí agarrando a la chica, y una violencia que es la que a ti, como lector de esa imagen, como receptor de esa imagen, es la que en un primer momento te parece violenta, ¿no? Que es la de ellas. ¿Qué ves en su cuerpo? O sea,
Con respecto, sí, están desnudas, ¿no? De cintura Sí. para arriba, ¿vale? Los otros, ¿qué ropa llevan? ¿Van en bikini, Trajeados. en chanclas de playa? ¿Qué llevan? Trajeados. Un uniforme, ¿no? Y ellas están ahí desnudas, a pecho descubierto, parece que muy airadas, con el brazo levantado, con toda una iconografía, una construcción de la representación que nos lleva a qué. He visto en la página de vuestro proyecto de investigación una imagen que luego usaré yo, ¿no? La de los indignados, ¿no? Esa imagen la he traído. El cuadro, ¿no? El elemento pictórico y luego la fotografía o... esta es una imagen, ¿no? Que si te ponemos ahí al Che Guevara con su barba y su uniforme, qué bien, ¿no? ¿Sería una imagen disruptiva? No, sería una imagen que todos nosotros consideraríamos que está en el espacio del consenso, ¿no? Que entendemos que es inteligible, ¿no? Que la entendemos. Aquí hay algo que no entendemos, ¿de acuerdo? Vamos a ir elaborando eso para ver qué es exactamente lo que no entendemos de aquí y por qué no lo entendemos. Sí. Esto representaría lo que has dicho antes de precariedad. Claro. O sea, en plan, primera clase, segunda clase. Sí. Sí, pero y de precariedad y de la violencia simbólica, ¿no? Es decir, aquellos sujetos que se piensan en las categorías, que se entienden que solo son inteligibles en las categorías de los dominados, ¿no? Esta es una cita larguísima, pero que yo solo voy a leer así por encima y que está muy bien para ponerla en alguna parte, en esas camisetas o tatuajes que llevan los... Quisiera sugerir que los cyborgs tienen más que ver con la regeneración y desconfían de la matriz reproductora y de la mayoría de las natalidades. Para las salamandras, la regeneración tras la pérdida de un miembro requiere el nuevo crecimiento de la estructura y la restauración de la función con la constante posibilidad de gemelamiento o de cualquier otra extraña producción topográfica en el sitio de la herida. El miembro crecido de nuevo puede ser monstruoso, duplicado, poderoso. Todas nosotras hemos sido profundamente heridas. Necesitamos regeneración, no resurrección. Y las posibilidades que tenemos para nuestra reconstitución incluyen el sueño utópico de un mundo monstruoso sin géneros. La imagen es muy poderosa, ¿no? La del sujeto, mujer, construido, y la identificación con una salamandra, ¿no? Que ha sido profundamente herida, pero que es capaz no de deconstruirse, sino de regenerarse, de recargarse de otro significado alternativo a partir de las categorías ya existentes. Esto nos va a venir muy bien para lo de Femen, ¿no? La analogía entre el cyborg, Femen, la salamandra, aunque parezca un poco surrealista. Haraway tiene también otra cita que es muy usada, que es: prefiero ser un cyborg a una diosa, que es algo que han hecho suyo también las activistas de Femen. ¿Qué querrá decir prefiero ser un cyborg a una diosa? Teniendo en cuenta que cyborg es este ser híbrido, mutante, monstruoso, más allá de los géneros, regenerado. ¿Qué es una diosa, por ponerlo de otro modo? La perfección. La perfección, pero a esa perfección, ¿qué lleva consigo esa perfección? La inmutabilidad, por ejemplo. Una diosa no puede variar, no mete la pata, no engorda, no le salen estrías, no le pasa nada. Es perfecta, invariable, inmutable. Es lo más parecido a una portada del Vogue, ¿no? Está ahí. ¿Qué dice Donna Haraway? Que ella prefiere ser una cyborg, ¿no? Alguien que se moja, alguien que sufre, alguien que ha sido herida, alguien que tiene la acción. Una diosa, esa imagen icónica representativa, carece de agencia. Haraway sitúa la agencia en este nuevo ser construido que es el cyborg. En estos nuevos movimientos políticos feministas es muy importante tener en cuenta esto, que procede de la teoría de Butler, que digo ahí, de los soportes materiales de la acción no solo son parte de la acción, sino también en aquello en torno a lo que se está luchando, la dimensión corporal de la acción, lo que el cuerpo puede hacer. Es decir, el cuerpo como discurso, como lugar de batalla, veremos a Bárbara Kruger, ¿no?
como espacio de conflicto y como lugar desde el que se debe comenzar a reconquistar los derechos perdidos. Los dos tipos de cuerpos, teniendo en cuenta los dos tipos de esferas. Esto sí es muy fácil, esfera pública, esfera privada. Cuerpo masculino, cuerpo femenino, ¿dónde va cada cual? Está puesto ahí. Si lo ves. ¿La esfera pública de quién es? Del hombre. ¿La esfera privada? Eso, en la sociedad occidental y en otro tipo de sociedades, en sociedades tribales en las que, por ejemplo, en los ritos de paso a la madurez, los niños dejan de pertenecer al cuidado de la madre, de estar al cuidado de la madre, para pasar a estar al cuidado de la tribu, de los poderes masculinos, ¿no? Son los ritos de paso de la edad infantil a la edad adulta. La esfera pública es masculina, pero es masculina y es fundamentalmente discursiva. Pareciera, como luego veremos que dirá Hannah Arendt, que no tiene cuerpo alguno, que es discurso puro. Si leéis el segundo párrafo, si hay un cuerpo en la esfera pública es masculino y sin soporte alguno, presuntamente libre para crear, pero que no ha sido creado. El cuerpo de la esfera privada es femenino, envejece, extranjero, infantil y prepolítico. Todo esto tan sumamente negativo, pero solo con un par de ejemplos seguro que estamos bastante de acuerdo. ¿El cuerpo femenino envejece o no? ¿Se le deja que envejezca? Ana Rosa Quintana y esta María Teresa Campos, cada año que pasa, cada edición de sus programas son más jóvenes. Parece que no envejece, ¿no? Pedro Piqueras, da igual que sea calvo, que tenga barriga, que no, se le permite que envejezca. Esto ponedlo en relación con conceptos como el de la diosa, etc. Es extranjero. Cuando está en la esfera pública se le considera extranjero. Hay una lupa enorme puesta sobre ese sujeto femenino. Pensad, por ejemplo, en Carmen Chacón cuando era ministra de Defensa. ¿Qué pasó el día que dio el primer discurso después de un año como ministra? ¿De qué hablaron los medios al día siguiente? ¿De cómo había sido ella como ministra o en términos generales de qué? Llevaba un smoking. De si el smoking era apropiado o no, si se había puesto el pelo muy arriba o muy abajo, si estaba excesivamente maquillada o no. ¿Hacia dónde se desplaza el eje del discurso? ¿Hacia el discurso mismo o hacia el cuerpo? Cuando habla Rajoy, a pesar de, yo qué sé, parecer que necesita hasta un logopeda, ¿no? ¿Se habla de su cuerpo? Se habla incluso de la manera en la que habla. Es discurso, no solo, es propiamente discurso. Parece que su cuerpo, él está libre de su cuerpo ni ha sido creado, ni existe, ¿no? Infantil, el cuerpo de la mujer. Ya no vamos a toda la infantilización, ¿no? Imaginaos a, no sé, Ana Obregón y su estado permanente de infantilismo, no. Volviendo a la ley Gallardón. ¿Conocéis más o menos cómo eran los pasos que tenía que hacer una mujer para que le consintiesen los poderes públicos ejercer su derecho al aborto? Tenía que pasar una serie de dictámenes médicos y después, ¿qué le hacen a los niños cuando harán estas técnicas modernas de educación cuando hacen algo mal? ¿Les ponen 15 libros contra la pared y les pegan con una regla o qué les dicen? ¿Al rincón de pensar? Al rincón de pensar, ¿no? ¿Qué decía la ley Gallardón a la mujer? Una vez que tenía esos dictámenes médicos tenía que pasar entre 7 y 10 días para asegurarse que ratificaba su decisión a abortar, ¿no? Que esto causó mucha polémica por ese proceso de infantilización, ¿no? Es decir, cuando es una mujer, un sujeto femenino el que está en la esfera pública y toma una decisión, esa decisión siempre tiene que estar vigilada, cuestionada, tiene que haber como el WhatsApp, un double check para ver que ha sido leída, ¿no? O sea, ¿ha dicho algo? ¿Está usted segura que lo ha dicho? ¿Está usted en sus plenas facultades? ¿No? Por lo tanto, infantil. Y todas estas características es lo que le convierten en un sujeto prepolítico, ¿de acuerdo? En un sujeto que todavía
no puede entrar en la esfera pública con todas las garantías. ¿Tenéis en mente la fotografía esta que nuestro compañero nos decía que le suscitaba violencia también, una idea de violencia? Fijaos en lo que nos dice Butler en un texto de 2012, Cuerpos en Alianza y la política de la calle. Cuando los ciudadanos varones entran en la plaza pública para debatir sobre la justicia, la venganza, la guerra y la emancipación, ellos dan por sentado que la iluminada plaza pública es el teatro de su discurso, arquitectónicamente diseñado para ello. Hay un escenario, el ágora, la plaza pública, que cuando los varones, el discurso, varones entendido como discurso también patriarcal, ¿de acuerdo? No solo como un señor que entra en el Parlamento, sino el discurso patriarcal puede estar articulado por una mujer, ¿no? Cuando los ciudadanos varones entran en la plaza, ese escenario arquitectónico se siente como propio, especialmente diseñado e iluminado para su lucimiento, ¿no? ¿Qué veíamos en esa fotografía de Femen? ¿Quién eran allí? ¿Quiénes eran extranjeras, prepolíticas y no pertenecían allí? En ese escenario arquitectónicamente diseñado para un determinado tipo de discurso, ¿no? Bien. El último de los conceptos teóricos, espacio de aparición. ¿Os suena? Hannah Arendt, peli del año pasado, no, la anterior, ¿no? Cuando fue magnífica peli, aquella. Hannah Arendt, ¿os suena algo? Bueno. ¿Qué es el espacio de aparición? Dice ella, para que la política tenga lugar, el cuerpo debe aparecer, ni más ni menos. ¿Recordad aquella idea de la vulnerabilidad que decía la compañera a la que le remitía la fotografía? Cómo todos somos vulnerables porque nuestros cuerpos como discurso se construyen en relación con el resto de cuerpos, ¿no? Para que la política, dice Hannah Arendt, tenga lugar, el cuerpo debe aparecer. Sin embargo, este espacio de aparición, fijaos en la última parte de la diapositiva, ¿quién entra en esta pluralidad de cuerpos que crean el espacio de aparición? ¿Quién entra y quién no? ¿Cómo se decide eso? ¿Puede cualquier persona actuar de manera que el espacio de aparición se produzca? Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender muy bien, que no tiene que ver con Femen, ni con feminismo, ni con activismo, y nos va a dar la clave para entender perfectamente el espacio de aparición. ¿Recordáis el año pasado una playa en Marruecos y un incidente, porque así lo denominó, ¿no? La prensa, el relato era un incidente en una playa en Marruecos, la Guardia Civil, unas lanchas y pelotas? ¿Qué recordáis de aquello? Esto es una pregunta, ¿qué recordáis? No es una pregunta retórica para que no me contestéis, sino quiero saber qué recordáis. Es un ejercicio práctico. ¿Qué recordáis? Es que no sé si estás hablando de cuando los inmigrantes, creo que fue que se cayeron en las lanchas, bueno, que estaban náufragos y los civiles dispararon pelotas de goma y le dieron a la cara, por lo menos unos cuantos le dieron en la cara. Fíjate, tú dices, le dieron en la cara, eso es lo que recuerdas. ¿Cuál es el foco del relato? ¿Quiénes eran, si esto es un relato, un cuento? ¿Quiénes eran los protagonistas de ese relato? ¿Sobre quién giraba la acción? ¿De quién nos hablaban los medios? ¿De los inmigrantes? ¿O de si la Guardia Civil había disparado 5 metros más arriba, más abajo? ¿Desde qué ángulo? Los pusieron todos los ángulos. A los 2 días apareció una grabación que desde este ángulo sí era legal porque las pelotas habían sido disparadas en territorio. ¿Cuántas personas murieron allí? ¿Cómo se llamaban? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Le interesaba a alguien? ¿O eran sujetos prepolíticos? ¿Fueron capaces esos sujetos de crear espacio de aparición? Eran sujetos fantasmáticos, no existían, sujetos prepolíticos. Hannah Arendt nos habla de inmigrantes políticos. Por tanto, el espacio de aparición no siempre existe. El espacio de aparición, a pesar de lo que los sujetos modernos neoliberales tendemos a pensar, no viene dado, no existe, no es condición sine qua non para la constitución del sujeto.
no es preexistente al sujeto. El espacio de aparición ha de ser creado, ¿de acuerdo? No es inherente al sujeto. Y como dice Hannah Arendt ahí en un texto del 58, ni más ni menos, La condición humana, esto significa que parte de la población no aparece, no emerge en el espacio de aparición, no es capaz de crear espacio de aparición, no es capaz de entrar en el relato, sea este político, sea mediático, o sea, como decíamos al comienzo, una mezcla de los dos, ¿no? Recordáis los discursos mediáticos como espacios en los que legitimar a determinados sujetos y determinados movimientos. Hay que estar ya en el espacio, esto es muy importante también, hay que estar ya en el espacio de aparición para poder generar espacio de aparición. Y lo que es más, la privación de espacio de aparición es privación de realidad. Son sujetos fantasmáticos, no existen. Ahí sigue elaborando, ¿no? Hablando acerca del concepto de indigencia política. Y cómo no nos rebelamos, ¿no?, ante estas condiciones de indigencia política. Más, ¿qué vemos ahí? ¿Recordáis esto? Con Rocco Varela. De nuevo el espacio arquitectónicamente diseñado para el discurso de... ¿Qué aparece en primer plano? Una loca gritona y haciendo esto, y luego... Yo traduzco, porque si no seguro que nadie se atreve a decir eso. Y luego en la parte posterior, en el background de la fotografía, aparece un señor, la autoridad, el discurso. ¿Cómo aparece respecto a la figura femenina? La figura femenina aparece más que empoderada, diríamos, siguiendo al compañero, pero porque es como se lee en las imágenes, violenta, ¿no? O sea, histérica. ¿Histérica de qué viene histérica? ¿De qué palabra viene? ¿De qué término? ¿Del? Histeria. ¿Y de qué lengua? O latín o griego, ¿no? A ver, no la jugamos. Del griego. ¿Qué es hacer una histerectomía? Quitar ¿no? Extirpar el útero. Histérica se consideraba, fue una patologización de determinadas circunstancias, ¿no?, que afectan o que afectaban a unas mujeres. Se decía que eran histéricas porque habían sido colonizadas por su útero, ¿no? Que son histéricas porque la condición corporal de lo femenino te ha colonizado, y por tanto ser histérica significa en realidad ser mujer, ¿no? Una pregunta. ¿El orgasmo no se le adjudicaba también la palabra histeria? Sí. Antes. Sí. ¿Al orgasmo de la mujer? Sí. ¿Por qué? Porque no, usaremos otro término que usaré yo más adelante, porque no toca, como diría Aznar, ¿no? No toca. Eso no toca ahí. Tampoco toca, ¿no? Es decir, cuando una mujer se presenta de determinada manera, es que es una histérica, que en realidad es una redundancia para decir que es una mujer. Como algo, claro, como algo denotativo se ha convertido en connotativo. Revés. Ah, bueno, no, espera. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así Rocco Varela? Claro, esto es también sacado un fotograma, no todo, si vemos el vídeo no todo el rato está así, pero ¿qué le ha pasado? Se le han caído las gafas en el tumulto y tal, y por eso está así, pero ¿qué fue lo que hicieron ellas? Si luego veis el vídeo, si ponéis YouTube Rocco Varela Femen, veréis que ya se dedican a reivindicar, gritan ahí, aborto es sagrado, aborto es sagrado, y entonces aparecen estos protegiendo de nuevo, ¿no?, a ese discurso patriarcal, y una mujer muy así mayor con un bolso pegando también a las de Femen, y lo máximo que sucede es que una de ellas le tira unas braguitas a Rocco Varela rojas, que ¿cuánto pueden pesar unas braguitas? No sé, pero ahí parece que le ha caído, ¿no?, algo realmente, ¿no? Antes de pasar a la parte más práctica, un último concepto teórico para entender algunos de los movimientos
activistas feministas, como el de Femen, pero también para entender a Podemos, por ejemplo. Claro, yo aquí ejerciendo la transversalidad para que veamos cómo determinados ejes teóricos nos sirven para analizar realidades complejas que no solo se refieren a el feminismo o a esto, sino realidades complejas que se pueden explicar desde distintos marcos interpretativos comunes a distintos fenómenos. Eduardo Inda dijo en una tertulia ayer, o antes de ayer lo escuché precisamente, decir que claro, que si leyésemos a un extremista como Laclau, podríamos entender a Podemos, ¿no? Bueno, pues Laclau escribe con Chantal Mouffe, esta obra solo es de Chantal Mouffe, del 99, Feminismo, Ciudadanía y Política Democrática Radical. Y dice ella, es posible situar en una relación discursiva la noción de un sujeto múltiple con el concepto de democracia radical de Chantal Mouffe, que se asienta en el poder subversivo de los espacios en los que se puede contestar el poder y cuyo objetivo mismo no es erradicar el poder, sino incrementar los lugares en los que éste se puede neutralizar. ¿Qué nos dice esto respecto a los espacios, a conquistar el espacio público, a la esfera habermasiana que se ha, como diría Víctor San Pedro, ahí fragmentado hasta el infinito y convertida en distintas esferas? A que a la guerra se opone la guerra de guerrillas. Frente a dos ejércitos que luchan entre sí, hay un poder vertical desde el que podemos ejercer posiciones subversivas desde espacios múltiples, desde muchos lugares, ya que no podemos confrontar a un espacio, a un poder hegemónico patriarcal, otro poder, porque no estamos en el escenario de lo público. Lo que sí podemos es atacarlo, confrontarlo, contestarlo desde distintas posiciones del sujeto múltiple. Porque nos dice Chantal Mouffe, si desde el discurso no hay una sola manera de entender al sujeto femenino, ¿cómo se puede atacar, desmontar ese sujeto femenino? Es decir, si yo no sé cómo es el enemigo, ¿cómo puedo vencerlo? Para la mejor manera de atacar y destruir algo, de desmontar algo, es tener unas características muy claras de qué es ese algo. Si el sujeto mujer significa ser A, B, C, D, E, F, G, una serie de características a las que vamos marcando con un tic, Chantal Mouffe dice que será mucho más fácil atacar, subvertir ese sujeto, que si el sujeto femenino es muchas cosas distintas, variadas, de distintas posiciones, que nunca se pueden aprehender, que nunca se pueden capturar, ¿de acuerdo? Siempre va a haber un poder coercitivo, siempre es imposible erradicar el poder, nos dice Chantal Mouffe, pero lo que sí se puede es cambiar aquel sujeto sobre el que el poder ejerce violencia simbólica de otro tipo. Jugar un poco al gato y al ratón con el poder, ¿no? Ahora soy esto, ahora soy lo otro, o soy muchas cosas a la vez. Para entender Femen, nos vendría bien... ¿Conocéis a Bárbara Kruger? Sí, ¿no? Entonces ya no cuento cosas de ella, ¿no? Pero una artista norteamericana que tuvo el auge de su producción artística en los años 70 y sobre todo 80, que basa su producción en una aproximación crítica a los discursos del poder y a cómo esos discursos son totalizadores y a cómo se puede irrumpir en los espacios del poder, ¿no? Esta obra sí, ¿no? ¿Qué dice ahí? Tu cuerpo es un campo de batalla, ¿no? Es del 89, luego os voy a preguntar, ¿esto os produce sensación? ¿Cómo te llamas, el chico de verde? Carlos. Sí. Carlos, ¿esto te produce violencia? Una sensación de violencia, ¿te parece violenta la imagen? Desafiante. ¿Perdón? Desafiante. Desafiante, pero no usarías violenta, ¿verdad? O sea, nos parece desafiante, nos parece provocadora, nos puede parecer subversiva, pero no nos parece violenta, ¿no? Tened en mente aquí, mantened la idea de la hiperrealidad en la representación y del carácter estético
¿no?, que tienen estas representaciones. Ella tiene muchas más obras, ¿no?, ha trabajado sobre la publicidad, ¿no?, esta idea de el cuerpo aquí, ¿no?, sujeto también, sujeto a manipulación, súper rico, ultra maravilloso, extra delgada, para siempre joven, ¿no? Esta muy gráfica de tú no eres tú misma, ¿no?, enfrentada al reflejo, eres un constructo, ¿no?, eres una imagen construida. ¿Cómo dialoga esto con Femen? Butler: si no somos reconocibles, entonces no es posible mantener nuestro propio ser y no somos seres posibles. El concepto de inteligibilidad. Si no somos reconocibles, entonces no es posible mantener nuestro propio ser y no somos seres posibles. Vamos a mantener eso en mente y ahora quiero que hablemos... ¿Cuánto tiempo tengo? Nada ya, ¿no? Ya estoy sobre el tiempo. Bueno, esta es la parte en la que vamos a... Ya podemos abrir... Yo la guío, pero abrimos el diálogo. Todos esos conceptos los vamos a volcar en los ejemplos que vamos a ver aquí. Esto es de Femen España, sacado de Facebook. Ahí veis, ¿no?, la postura del cuerpo, el cuerpo, lo que hablábamos, ¿no?, la iconografía esta que nos remite a la reivindicación, pelo largo, cuerpo canónico, belleza asociada a lo femenino, la corona de flores que la hemos visto infinidad de veces en cualquier representación iconográfica en los museos, referida, ¿no?, como símbolo de la feminidad, la mujer, la Venus naciente, etc. ¿Qué notáis ahí de raro? De todo esto que os he dicho yo hablaremos más tarde, pero ¿qué veis en las imágenes raras? No sé si se aprecia. Porque está sacada de Facebook, sí. ¿Qué pasó con Facebook y Femen? Les cerraron la página web y escribieron una carta a Zuckerberg diciendo: entérese, señor Zuckerberg, nosotras no hacemos por contenido pornográfico. Nosotras no hacemos pornografía, hacemos política con nuestro cuerpo, ¿no? Quería traer eso de los pechos. Vamos a leer esta. Todos sabéis inglés, ¿no? Que es fuck your morals. Que no es a la porra con tu sentido de la moralidad, ¿no? Es que le den por culo, ¿no?, a tu moralidad, que le den... Vale, eso como texto ahí, como discurso. Luego el cuerpo como discurso, ¿qué nos dice? ¿Hacia dónde miran ellas? ¿Miran a un lado? ¿A quién miran? A nosotros, ¿no?, como receptores. Nos están diciendo algo, tienen una mirada asertiva. La posición del cuerpo, ¿cómo es? Vertical, desafiante, piernas abiertas, ¿no? Vale. Pero sin embargo seguimos encontrando muchos elementos, muchos símbolos asociados a lo femenino. El pelo, el cuerpo canónico, la corona de flores. Y frente a esos elementos asociados a lo femenino, a las categorías en las que se piensa lo femenino, las categorías en las que lo femenino es posible, ¿qué dicen ellas con su cuerpo? Una dice libertad, otra, ¿sabéis alemán? La de acá dice: ¿acaso yo no soy política? ¿Acaso mi cuerpo no es política? ¿Y la de atrás? ¿Obscena? Por ti. ¿A quién? ¿Dónde se sitúa la responsabilidad? Ahí. De ese sentido de la violencia que nos decía Carlos, de la obscenidad, ¿dónde lo sitúan ellas? Sí, en el cuerpo. Ese cuerpo dicen que es obsceno, pero ¿por qué? ¿De quién es la responsabilidad de que sea obsceno? ¿Quién lo mira obsceno? El receptor. Este cuerpo es obsceno porque tú lo ves obsceno, por tu mirada. Tu mirada la que construye este cuerpo como cuerpo obsceno. Este cuerpo no es ni obsceno, ni más obsceno que otros, ni menos obsceno que otros. Es tu mirada la que construye mi cuerpo como obsceno. Por tanto, la responsabilidad se sitúa también en el receptor. Es una manera de que los receptores construyan también discursos políticos, ¿no? De activismo, de engagement, de relacionar ese discurso activista, en este caso con imágenes, con el receptor, con el sujeto receptor de ese discurso, que no tiene que ser un sujeto pasivo, al que están implicando en él, ¿no? Esto en el cine
Laura Mulvey, ¿no? La mirada de la cámara, quién ve y cómo ve, y por qué esa mirada construye determinado tipo de cuerpos. Seguimos con la idea de construir y de obsceno por tu mirada. Esta es Ina Shevchenko, la líder de... Bueno, huelga decir que todas estas imágenes no son que pasaran por la calle y les hayan sacado una foto, que es importante para lo que queremos decir. Son imágenes construidas, son discursos elaborados, ¿de acuerdo? No son discursos al azar. De nuevo la imagen de ella, desnuda, el pelo largo, la metralleta, la agresividad, las piernas abiertas, ¿no? Y esa carga de sexualidad, de obscenidad, de violencia, de todo esto que Carlos ha dicho antes. Esta es Victoria Sendón de León, una activista feminista española. Esto es para situar, yo siempre la pongo detrás de esta, para situar el fenómeno Femen en una de las principales objeciones que se les ha hecho, entre muchas otras, es que son un movimiento político sexista, porque solamente construyen determinado cuerpo. Ahora veremos qué es lo que quieren construir Femen y por qué lo construyen así. Femen no son solamente cuerpos canónicos, ¿no? Habéis visto con toda la simbología de Femen, la corona, tal, otros cuerpos que se hipervisibilizan. Esto es lo del anuncio de DAF, pero cargado de significado. O sea, ya no tan naif de los cuerpos posibles, sino cargado de significado. Vale, pero ¿y esta imagen? Si yo quito esto de aquí, esto, Lady Gaga, y pongo a Ina Shevchenko, ¿qué? Carlos, ¿es violenta? Ahí. Ahí sí. Sí, tú vas al Vips o lo que sea que haya por aquí y tú coges una revista y la ojeas, la Rolling Stone, y dices, estoy indignado. Esto es violencia, voy a ir inmediatamente a la Rolling Stone, voy a ponerles... voy a la... Vale, no es violenta. No, ¿verdad? Ahí. No quiero decir, a ti te parece violenta igual porque estamos en un ámbito académico, en un ámbito en el que leemos los discursos y las imágenes y los procesos de inteligibilidad desde otro sitio. Pero tú imagínate, sujeto caminante por la calle, a que no te indignas, no te parece... ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta imagen y esta? Que en esta se quejan y a ver cómo... El espacio. ¿Quién ha hablado? ¿El espacio? El espacio en el que se desarrolla la imagen. Vamos caminando por ahí. En el espacio en el que se desarrolla la imagen, ¿recordáis que yo mencioné así de pasada el peso que tenemos de la tradición platónica, el discurso, el cuerpo, alma, etcétera, tal? ¿Quién tiene cuerpo y quién no? La omnipresencia del cuerpo. Cuando el cuerpo quiere constituirse como discurso, es cuando no está en el lugar adecuado, cuando no está en el espacio que le corresponde, cuando no toca. Cuando el cuerpo se construye como objeto para ser consumido, cuando es inteligible dentro del discurso, nos resulta disruptivo o nos resulta posible, un cuerpo posible. ¿Lo entendemos este cuerpo? ¿Por qué entendemos este cuerpo y no entendemos este cuerpo? Porque este cuerpo ha sido, en ese proceso de iterabilidad del que nos hablaba Butler, ha sido cargado con otros significados alternativos, ¿no? Ha sido constituido como discurso crítico, como política radical del cuerpo, mientras que este cuerpo, ¿qué es? Obsceno por tu mirada, recordáis, ¿no? Ha sido construido, es un elemento de consumo, es un objeto, está ahí para que vayamos al Vips y lo miremos y lo consumamos. Y ¿recordáis esa imagen del teatro este arquitectónico que decíamos de cuando están en el Parlamento? Esos señores que tiraban tanto de las de Femen, si se las encuentran en lugar de en el Parlamento, en una revista del Vips, ¿harían lo mismo? Esto no es solo una cuestión del patriarcado. ¿Recordáis lo que os decía de que los dominados se piensan en las categorías de los dominadores y solo se hacen inteligibles así?
Se ha dicho que esta forma de hacer política no toca, que no son los modos, pero lo ha dicho Esperanza Aguirre y lo han dicho diputadas y parlamentarios del PSOE, Izquierda Unida, etc. Y desde el feminismo. ¿Por qué creéis que desde el feminismo se ha dicho esto también? Bueno, que has dicho de que aunque ellos sean los dominantes, aunque nosotros seamos las dominadas, es como que aceptamos ser dominadas. Claro. Beatriz Jimeno tiene un artículo, una revista feminista, tiene un artículo en Pícara Magazine, en una revista que habla sobre Femen, y se pregunta, cosa que yo estoy bastante de acuerdo con ese argumento, ¿por qué al feminismo no le gusta Femen? Ojo, que no estamos hablando aquí que Femen, ahora vamos a repartir pegatinas y habría mucho que discutir sobre Femen. Estamos hablando por qué se le ha entendido en el espacio mediático como un movimiento de locas, de no sé qué, que no toca. Estamos hablando de eso, no de que Femen sea la virtud de todas las virtudes. Pero Beatriz Jiménez decía que no se entiende desde el feminismo tradicional e institucional porque la mujer, desde el feminismo, cuando entra en el espacio público, ha hecho un pacto para entrar en el espacio público dejando a un lado la sexualidad como posibilidad de subversión, como posibilidad de estrategia política. Es decir, si yo quiero hacer política, tengo que vestirme como ellos, tengo que actuar como ellos. Mi cuerpo solo es un cuerpo entendible cuando pueda ser consumido. Cuando quiero ser discurso, tengo que obviar el cuerpo y de esa manera no se puede hacer política. Con el cuerpo no se puede hacer política. Al entrar en el espacio público, el cuerpo pasa a ser accesorio, extranjero, infantil, prepolítico. Sin embargo, ese mismo cuerpo se entiende y puede ser consumido en otros espacios. En cualquier discurso mediático, porque un cuerpo desnudo no es subversivo, ¿no? ¿Por qué entonces es subversivo ahí? Tenéis de estas, bueno. También la reinterpretación de las propuestas iconográficas más clásicas de las que hace gala Femen, ¿no? ¿Cómo aplica eso? O sea, como no es solamente un discurso ligero de cuatro locas gritonas, sino que tiene otra carga de profundidad, ¿no? Esto que hicieron las de Femen Túnez, rapists must pay, ¿no? Los violadores deben pagar, ¿no? Y ahí veis, policía, nosotras tenemos manos para defendernos, las coronas, pero ¿qué es esto? Esto es esto, ¿vale? Es una reinterpretación del discurso patriarcal, iconográfico, clásico, para decir algo más, para en esa iterabilidad de las normas de las que hablábamos cuando decíamos lo de Butler, esa posibilidad del escape es cuando repito y repito y repito lo mismo mediante determinadas estrategias de reconfiguración de determinadas cuestiones que solo son inteligibles en el discurso, puedo convertirlas en otra cosa. Esto es a lo que yo me refería, ¿no? Esta reinterpretación de la... aquí tampoco resulta subversiva ni agresiva. ¿A que no, Carlos? Te ha tocado, ¿eh? No te distraigas mirando para esa persona que se va porque te ha tocado. A que aquí no es agresiva, no me hubieras dicho lo mismo. ¿Cómo? ¿Aquí hubieras dicho que es agresiva? Sí, pero... Sí, desde el mismo punto de vista que las Femen de allí. Si no fueras Carlos el que está en un seminario sobre... ¿La leeríamos como agresiva esta imagen? No. Está canonizada, normalizada. Más, fijaos dónde se escribe en democracia, dónde se escribe en mujer, ¿no? Asociando mujer genitalidad. Y ya termino con esto. ¿Qué es esto? Hablando del cuerpo. ¿Qué es esto? Es obvio, es otra pregunta retórica de las mías. ¿Qué es esto? Un cuerpo muerto, inerte, clavado en una valla. ¿Esto es agresivo? Sí, porque ahora lo digo y fatal y toca decir es horroroso, esto muy mal, esto... Marc Jacobs. Son todo producciones fotográficas de revistas de moda de alto standing.
Ese joder no lo hubiéramos dicho, que he oído por ahí, viendo el Vogue, esperando el tren. Bueno, sí, porque somos seres pensantes. De nuevo pregunta retórica, o sea, no os sintáis atacados. Vosotros sí, porque sois seres pensantes, pero ¿cómo leemos esto en el discurso? Porque es inteligible la idea de un cuerpo femenino, no solo objeto para ser consumido desde el punto de vista sexual hipersexualizado, sino ya llevado al extremo lo de cuerpo ausente del discurso, cuando uno no carece de discurso totalmente, cuando está muerto. ¿Cuánta iconografía hay? No os he traído los prerrafaelitas, pero esto no es nuevo. Ofelia muerta, la asociación entre belleza, cuerpo femenino muerto, inerte, carente totalmente de agencia. Esto sí es inteligible en el discurso, esto sí lo entendemos, esto sí son, en palabras de Butler, cuerpos posibles. Esto es esto, forma parte de esto. Paremos la representación del cuerpo femenino inerte muerto en publicidad, y aquí tenéis de todo y por su orden. Fijaos, esta también de Marc Jacobs, ¿no? Esta que os señalo aquí. Bueno, y tenéis, es un proyecto activista, podéis contribuir enviando vuestro, cuando estéis en el VIPS arrancáis o le sacáis una foto y lo enviáis, os indignáis, ¿no? Y hacéis activismo, ¿no? Una pregunta. Sí. Pero esas fotos, o sea, están publicadas en revistas. Por supuesto, publicadísimas, aceptadísimas y producciones de... Esto no es este producto vasto y burdo de... ¿Recordáis eso de cuando anuncian, cómo son estos los de Yo no soy tonto, Mediamar? Que te digan las tetas y todo esto, que esto a todo le produce horror, y cuanto más sofisticada sean estos procesos de construcción de lo intangible, de imaginarios, de lo simbólico, más difícil es que nos apercibamos de ellos. ¿De acuerdo? Claro que están ahí, estos no han sido censurados, claro que están ahí. Y frente a esto, y para acabar con otra cosa que conecta con Femen y con otras formas también de hacer activismo al estilo Femen, pero desde el arte, la artista Yolanda Domínguez, que su página, ahora la veremos, es yolandadomínguez.com, y que tiene diferentes proyectos, performance, instalaciones de videoarte, instalaciones de fotografía, y hay una muy interesante que conecta con esto que hemos estado discutiendo sobre Femen, que es, se está esperando ya, ahora ya parece, que es, hay una muy interesante, esta la habréis oído, en relación a lo que decimos del cuerpo expropiado, el vídeo del PSOE, registro de 2014, en la que, seguro que lo habéis oído en la radio o en la tele, un montón de mujeres en una propuesta de activismo fueron al registro civil, al registro de la propiedad, a registrar sus cuerpos. Ya que los cuerpos son un objeto, pues yo voy y lo registro. Esta es muy interesante, lo tenéis ahí. Y luego tiene esta otra de no soy solo un cuerpo, que es con la que quiero terminar. Si la carga, veis, es una acción realizada en Estados Unidos en la que varias mujeres caminan por la orilla de la playa exhibiendo el eslogan "No soy solo un cuerpo", como si fueran avionetas de publicidad aérea. El objetivo es lanzar un contramensaje directo a los medios de comunicación y a la publicidad que constantemente presentan a la mujer solo como un cuerpo, invisibilizando sus capacidades hasta acabar convirtiéndola en objetos. Lo que dicen las Femen de obscena, por tu casa, o obscena, ¿no? Los anuncios, revistas, enorme presión, utilizando la estructura del counterjamming, servirse del mismo soporte publicitario para subvertir el mensaje, que eso es lo que hacen Femen. ¿Por qué utilizan ese cuerpo canónico y no el de Victoria León de Sendón? ¿Producirían el mismo efecto? Si apareciese Victoria León de Sendón en el Parlamento desnuda o en montajes fotográficos, ¿produciría el mismo efecto? No, ¿verdad? Porque ya es un cuerpo grotesco, ya es un cuerpo al margen. Lo que hacen ellas es esta estrategia del culture jamming, que es servirse del mismo soporte, es decir, de ese cuerpo canónico que encontramos en los museos, que encontramos en la publicidad, para subvertirlo, para convertirlo en un discurso político y para cambiar
para resignificarlo, para convertirlo realmente en una estrategia política de intervención. Con esto yo, por mi parte, os dejo y quedo pues a la espera de vuestras preguntas, comentarios o... Ahora ya podéis decir, antes también, ¿no? Ahí, pero lo que queráis sobre esto, las dudas que tengáis, lo que os suscita, lo que... Nada. Vamos. No tenéis nada. Nadie tiene nada que decir. ¿Tienen que preguntar? ¿Sí? ¿Hay alguna cosa? Bueno. Nadie tiene nada que decir. Romperé el fuego yo, porque, bueno, realmente el título de esta jornada es sobre la conceptualización de la víctima. Claro, el sentido de esta jornada, en cierto modo, es el trabajo con la idea de víctima, su conceptualización y sus representaciones. Me gustaría ver cómo te sientes con ese término, ¿no? ¿Qué piensas de ese tipo de... Y de cómo conecta con eso. Exacto. Pues es lo que Femen intentan hacer es una subversión de esos procesos de victimización. Es decir, el cuerpo femenino, como he intentado demostrar a lo largo de la charla, ha sido conceptualizado y entendido en multitud de discursos como un lugar expropiado, ¿no? Como un lugar objeto de violencia y como un objeto en sí mismo, por lo tanto como víctima de violencia. El cuerpo de la mujer, decía Haraway, ¿no?, que es uno de los que más profundamente ha sido heridos, ¿no? Entonces, frente a esos procesos de victimización, no de victimización, sino de revictimización, es decir, de convertirse de nuevo en víctimas, las propuestas de grupos activistas como Femen es subvertir ese concepto de víctima, empoderando un cuerpo como discurso que previamente había sido herido, mutilado, etc. Y cargarlo de significado, ¿no?, esa iterabilidad, convertirlo en otra cosa. Es como cuando, se me ocurre pensar, como cuando algunos grupos de derechos de homosexuales utilizan con carga de significado diferente la palabra maricón, por ejemplo, para desposeerla de esa carga peyorativa y huir de los procesos de victimización para, mediante esa resignificación, pues proceder a una suerte de empoderamiento, ¿no? Empoderarse a través de la condición misma de víctima, no olvidándola pero superándola, porque está claro que ponen de manifiesto, ¿no?, cómo ese cuerpo ha sido construido, herido, ha sido manipulado, pero quieren dejar constancia que no son solo eso, que no es solo una víctima, que pueden estar en espacios públicos de poder si las dejan y si no creando espacios de aparición, reformulando el concepto de víctima, cargándolo de otros significados alternativos. Otra cosa que me interesaría preguntarte es, ¿no crees que el discurso o el activismo de Femen ya está asimilado por el discurso? O sea, ya es parte de las ya es revistas parte del de moda, mainstream, efectivamente. O sea, se trata de lo que hace en cualquier discurso mainstream hegemónico, que es tratar de desactivar esa posible carga de potencial activista, ¿no? Sucede el ejemplo más, no sé, que se me ocurre ahora, Madonna y el punk, ¿no? Con esos los pechos en forma de tal, esos elementos que la cultura popular absorbe para descargarlos de cualquier posibilidad de agencia. Sí y no, o sea, sí, por supuesto, porque todo entra dentro de esa gran máquina de picar que es la cultura popular y los discursos mediáticos, pero siguen molestando. Y mientras sigan molestando, creo que hay algo ahí, alguna posibilidad, alguna grieta que se escapa. Y siguen molestando a sectores, como decía, de política feminista, de sectores de izquierdas. Entonces, ese lugar puede ser todavía un resquicio. Quiere decir que no han sido del todo asimiladas, porque nos esperamos que Esperanza Aguirre diga que son unas mamarrachas, ¿no?
pero no nos lo esperamos tanto de otros sectores. O sea, ahí es donde veo yo la posibilidad todavía que por otra parte lo que quería mostrar es que no es nuevo, o sea, lo que hace FEME no se distancia de lo que hace artistas como Yolanda Domínguez, de lo que hizo Bárbara Kruger en su día, pero le preguntaba a Carlos que por qué una Bárbara Kruger le parecía provocador y esto otro no, porque todavía esa idea del cuerpo que es posible en determinados... Las guerrilla girls decían que la manera más fácil de entrar en el Met era desnudas, ¿no? La manera más fácil en que una mujer puede entrar en un museo es desnuda, pero desnuda siendo objeto, no sujeto, ¿no? Entonces, mientras esa inteligibilidad siga puesta en duda, hay un resquicio, aunque por supuesto, estoy de acuerdo con todos, son objeto de consumo mediático. Pero ¿quién escapa a esa trituradora? Siento que tenemos esa paz con Pablo Iglesias, con la figura, con la... ¿Quién puede escapar a esa máquina de pisos? Carlos ya nada, ya no quiere ni verme hoy. Ya lo bastante ya. Y aquí los que asentíais más, os decís aquí sí. No. A mí me gustaría todo este discurso del cuerpo como sujeto político que hablas de la mujer. Estamos hablando al rato parece del cuerpo blanco, ¿no? Y si habría alguna diferencia al hablar, por ejemplo, de todo este discurso, pero cuando hablamos de la mujer negra. Esto está bien planteado y tiene relación con lo que yo comentaba hace un segundo de Victoria Sindón de León. Pero ¿cuál es el cuerpo que está en el centro del discurso, que se entiende en el discurso? ¿El blanco o el negro? El cuerpo negro, por definición, ya es grotesco, es marginal, no es normativo. Entonces, si tú quieres una forma muy concreta de hacer activismo, que es con eso mismo, lo de obscena por tu culpa, con eso mismo, con lo que estás construyendo, la mirada patriarcal, ¿cómo lo desactivo? Con otra cosa que ya está al margen y que el